¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a analizar lo relacionado a la hipnoterapia de pareja. Vamos a analizar pues, los fundamentos, algunos marcos teóricos relacionados a la aplicación de la hipnosis, a los casos específicamente de las relaciones conyugales para poder desarrollar pues o bien complementar pues algunas estrategias que tengamos, ya sea que la hipnoterapia lo ocupen como base o bien para complementar, para poder desarrollar o potencializar sus otros marcos de intervención dentro de su proceso terapéutico. Toda vez que la hipnosis, pues resulta muy útil, independientemente del enfoque en el que estén trabajando, para que puedan pues, utilizarla en distintos padecimientos que involucra pues, el acceso al inconsciente. ¿Sale? Entonces, ya en algunas otras sesiones analizaremos pues un poquito más en torno a la cuestión de la estrategia base de la hipnosis. Ahorita vamos a aterrizarlo únicamente al trabajo con pareja. ¿Bien? Ya en su material complementario estarán algunas sesiones adicionales para profundizar en las bases de la hipnosis clínica. ¿Sale? Bueno. A lo largo de esta sesión es importante aclarar que si bien vamos a aterrizarlo a una aplicación personal, podemos fácilmente aplicar las estrategias y los enfoques y los modelos a la aplicación en pareja. Es decir, si ahorita estamos analizando una estrategia en torno a la cuestión individual, a nosotros, fácilmente esa misma aplicación la van a poder replicar obviamente con las supuestas modificaciones al ámbito de la pareja. El hecho de que estemos trabajando individualmente no quiere decir que no podamos aterrizarlo a los distintos márgenes, tanto de terapia de pareja, pero también de terapia familiar, también es posible, ¿sale? Entonces, pues teniendo esta pequeña aclaración, pues vamos a aterrizar a todo nuestra metodología de hoy, ¿sale? Bueno, algo muy importante que hay que analizar y que es indispensable aplicar en los distintos márgenes de aplicación sistémica, lo cual involucra, por supuesto, a la pareja, es la perspectiva a futuro. En el trabajo con hipnosis clínica y sobre todo desde el modelo ericksoniano, que pues es el que trabaja el instituto, pues es importante trabajar sobre la perspectiva a futuro que tiene el consultante. Ya en el caso, por ejemplo, de padecimientos muy específicos, como lo es la ansiedad o como lo es la depresión, la perspectiva a futuro cumple un papel básico, porque la perspectiva a futuro es la base del conflicto. Es decir, aquel que llega a presentar conflictos de ansiedad o de depresión tiene un futuro desastroso, o al menos se ve con un futuro desastroso en el que este síndrome de desesperanza aprendida aparece fuertemente y al consultante al preguntarle, oye, ¿y cómo te ves en un futuro? Siempre va a responder, o bueno, al menos es la generalidad que siempre va a tratar de responder con parámetros como, no, pues mal, o que sigo teniendo el problema, o peor, ¿no? Entonces la perspectiva futuro está desastrosa en esos padecimientos. Ahora, la perspectiva futuro en otros padecimientos, en otros conflictos, y bueno, incluso ni siquiera en conflictos, muchas veces, pues también tiene algunas variantes, pues difíciles o no funcionales. Entonces, pues hay que trabajar sobre ella. Cuando estamos hablando en psicoterapia de pareja con la perspectiva futuro, justamente tendremos que aplicar esta a través de de las dos personas, de las dos entidades. Y bueno, también por supuesto, como ya hemos visto en otras sesiones, pues aterrizarlo también al margen de la propia pareja en sí. Recordemos que tenemos tres entidades en una relación conyugal. Tenemos, hablando de parejas heterosexuales, a la mujer, al hombre y a la pareja en sí. Entonces, en la perspectiva futuro, justamente, trabajando con pareja, debe estar fuertemente vinculada a la perspectiva de la pareja, a la entidad llamada pareja. Y en sesiones individuales se podría trabajar, pues ya en hipnoterapia individual, pues la perspectiva futuro de cada quien, de cada uno de los integrantes. Pero en el trabajo con hipnosis clínica es indispensable trabajar la integración entre ambas personas. Y aquí podemos hacer algunas preguntas base o que nos va a servir para poder establecer una hipótesis inicial, que es qué planes tenemos. Van a preguntarle a sus consultantes qué planes tienen en conjunto. Y así seguramente van a encontrar pues parejas que tienen pues planes disímiles, completamente
contrarios incluso, pero va a haber parejas también que, si bien podría en algún momento parecer que son objetivos distintos, ya en la práctica van a encontrar que son objetivos muy similares. Por ejemplo, ambos tienen un negocio y uno dice, no, pues yo tengo un negocio de automóviles y la otra persona dice, yo tengo pues un emprendimiento de, que les gusta, tal vez de cuidado de la piel, ¿no? De medicina estética, ¿no? Y a simple vista uno diría, no, pues son objetivos completamente distintos, pero no en realidad, porque ambos tienen objetivo de crecer su negocio. Entonces, ambos pueden tener esta conjunción en torno a lo que uno aprende le puede servir al otro y así bidireccionalmente. Entonces, si se dan cuenta, pues en esos objetivos son en torno a las metas, son muy similares. Ambos quieren desarrollar su negocio, incrementar profesionalmente, ¿vale? Y eso pues va a beneficiar. Sin embargo, hay consultantes, parejas que tienen, sí, efectivamente, objetivos muy contrarios, como por ejemplo, uno puede llegar a decir, no, pues yo lo que quiero pues es ganar, no sé, si es un jugador de fútbol, quiero ganar la Copa, no sé, la Copa América, ¿no? Y otro puede decir, no, pues lo que yo quiero es quedarme con mi familia, ¿no? Entonces se van dando cuenta que el uno gane la Copa América involucra que justamente se tenga que ir del lugar donde vive y el otro pues tendría que quedarse con su familia en el lugar donde nació o al menos donde está su familia. Entonces, son objetivos muy distintos. En la práctica son muy distintos. Entonces, y esto nos va a ayudar justamente, la hipnosis clínica nos va a ayudar para que con algunas estrategias de trance nosotros podamos ir guiando a los consultantes para poder entender pues que ambas partes están en objetivos distintos o bien si tienen objetivos distintos, la hipnosis nos puede ayudar para poder encontrar los puntos nodulares o los puntos de acuerdo en los cuales puedan ambas partes estar contentos sin la necesidad de separarse. Muchas veces cuando los consultantes ya están en esa búsqueda de sus objetivos que son contrarios, distintos, pues encuentran la solución que es la separación, ¿sí? Y a veces es la solución más rápida. Pero en realidad, me parece que un verdadero trabajo en torno a estos objetivos es justamente encontrar esos puntos nodulares que pueden beneficiar a la pareja para que permanezcan juntos, porque el amor pues está presente. Y a veces es una idea incluso cultural el hecho de decir, no, pues es que el uno y el otro pues tenemos objetivos distintos, entonces pues es mejor separarnos, ¿no? Y realmente quizá no aterriza en la realidad de la pareja, que efectivamente pueden encontrar puntos estratégicos por los cuales pues mantenerse juntos, ¿sí? Entonces, pues aquí habría que hacer pues una evaluación muy adecuada, ¿no? Ahora, también habría que preguntar qué objetivos persigue, ¿sí? Y aquí hay que preguntarle a ambas partes, o al menos no producirles o no darles la idea de que tengan que responder en ese momento. Muchos consultantes pues, realmente no se plantean objetivos. Viven, pues, te dejan guiar por la corriente, como dicen comúnmente, y pues no plantean objetivos. Entonces, esta pregunta en particular, quizá algunos consultantes tengan que repensarlo, pensarlo pues trabajarlo a la siguiente sesión, ¿no? Pero sí es importante plantear esos objetivos, ¿sale? Ahora, ¿me veo solo o acompañado o acompañada en esos planes? ¿No? Esa pregunta, pues eso resulta fundamental. Después de una estrategia de trance, es adecuado, pues después de la sesión, por supuesto, preguntar cómo se vieron, quién estaba en esa sesión, ¿no? ¿Quién estaba en esa inducción de trance? Estaban en conjunto. A veces pasa que en la inducción las personas ven a otras personas que no tienen, bueno, que no son sus parejas actuales. Incluso pueden llegar a ser parejas anteriores o familiares o personas que no tienen nada que ver con su vida cotidiana y que pues, nada más aparecen ahí. Pero si algo nos ha dado el trabajo con hipnosis y con otras metodologías de trabajo, es justamente que cada simbolismo, cada representación mental tiene relevancia en el aparato psíquico del consultante. Entonces, todo lo que veamos, todo lo que vea el consultante en hipnosis es objetivo de análisis. Si apareció una expareja, preguntar por qué apareció esa expareja. Y bueno, no es preguntar, oye, ¿por qué apareció la expareja al consultante, sino más bien preguntarse uno mismo
para ir desmenuzando las preguntas necesarias para encontrar la explicación, ¿sí? Si es que estamos trabajando bajo ese modelo. Y si no estamos trabajando con el modelo, pues de estar buscando ciertas explicaciones, pues mejor nos vamos hacia la perspectiva futuro. ¿Cómo encontramos las pautas necesarias para que el consultante se vea con su pareja actual si es que quiere seguir manteniendo esa relación en particular? ¿Sí? Si no, pues ¿para qué? ¿Para qué trabajamos eso? ¿No? Entonces hay que preguntar, ok, no te viste con esta persona, la amas, lo quieres, eh, quieres mantener esta relación y si dice sí, pues hay que buscar las formas para que la persona integre a su estructura psíquica el estar con su pareja, ¿sí? Si por el contrario dice no, pues entonces mejor ya no trabaja, ¿no? Entonces, y resolvemos aquí el conflicto que se pueda dar a partir de esa decisión que puede ser de uno solo. Y si es de los dos, pues qué mejor, pues ya están en la misma sintonía, pues nada más hay que trabajar pues la separación amistosa, ¿no? Bueno, el conflicto surge por la no coordinación en las conductas basadas en las perspectivas a futuro. Todos nosotros tenemos una perspectiva a futuro en particular. Estoy seguro que si yo a ustedes les pregunto cómo se ven en 5 años, ¿sí? Aparece una imagen de ustedes. Y si no aparece, bueno, justamente eso habría que trabajar, ¿no? Pero bueno, si aparece, ¿sí? Justamente hay imágenes alcanzando algún objetivo, teniendo alguna emoción en particular, terminando, pues no sé, un proyecto, ¿no? O iniciando sobre un proyecto, ¿vale? Entonces, pues esa perspectiva futuro es la que generalmente nos da impulso. Es algo que generalmente no tienen las personas que padecen algún tipo de ansiedad o de depresión, que cuando se ven a futuro ven un futuro desastroso, un futuro desesperanzador, ¿sí? Entonces hay que trabajar justamente sobre esa perspectiva futuro. Ahora, con las parejas hay que evaluar, hay que preguntar y hay que entender si ambas perspectivas a futuro se ven, ¿no? Se ven mutuamente. Y si no se ven mutuamente, hay que preguntar por qué para poder generar una estrategia de intervención adecuada, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pequeña estrategia de evaluación basada en hipnosis clínica, ¿sale? Quizá a este punto no tengan toda la formación base de la estrategia de hipnosis clínica, pero con que ustedes entiendan el mecanismo por el cual vamos trabajando o la secuencia de pasos, podrán replicarla fácilmente, incluso si no acceden al trance, incluso con una imaginación guiada también lo pueden trabajar, ¿vale? Entonces, pues vamos a trabajar esta sesión, ¿sale? Al igual que en otras sesiones, al igual que en otras inducciones, quienes no han trabajado hipnosis clínica aquí en el instituto, conmigo en particular, pues la única instrucción es que te acomodes, que te relajes, pero que te acomodes en un lugar que estés completamente seguro, segura, de tal forma que si te relajas, se relaja tu cuerpo, pues no te vayas a caer, ¿no? Entonces acomódate ahí en tu silla, recuéstate un momento sobre la mesa en la que estás y acomódate, ¿vale? En una posición cómoda, relajada, tranquila, me gustaría, por favor, que cerraras un momento tus ojos. Me gustaría, por favor, que te vayas relajando poco a poco conforme vamos avanzando en esta sesión de trance. Y así, conforme avanzamos en esta inducción de trance, quizá vayas aprendiendo, descubriendo algo nuevo de ti. Y en esta sensación de relajación, podrás sentir tu cuerpo, tu piel, tus manos. Puedes respirar profundamente. Respira una vez, retén un poco el aire y después exhala.
Deja que su cuerpo se expanda. Deja que tu cuerpo se relaje conforme va accediendo el aire y conforme lo vas expulsando. Y así, en este estado de relajación, me gustaría que te concentraras en una parte sabia de tu mente, una parte sabia que se llama inconsciente. Y este inconsciente es el repositorio de todos tus conocimientos. Todo lo que pasa en tu vida cotidiana está alojado en el inconsciente, incluso desde antes de nacer. Muchos sentimientos, muchas sensaciones que tenías en el vientre de tu madre están alojadas también ahí. Sensaciones placenteras, emociones de calma, de tranquilidad. Todo eso está alojado en el inconsciente. Así que el inconsciente sabe perfectamente qué es lo que necesitas. Sabe perfectamente aquello que tu cuerpo, que tu mente, que tu existencia requiere para crecer, para ser feliz, para avanzar. Así que en esta idea de que esta parte sabia de tu mente te conoce perfectamente, voy a contar. Y mientras voy contando, vas a ir accediendo a esta parte sabia que te conoce perfectamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En este lugar en el que te encuentras, por favor, represéntalo como si fuese un camino, un gran camino largo. Y en este camino te observas a ti, te sientes, te percibes y sabes que es un camino que has estado andando a lo largo de toda tu vida. Y sabes que conforme vas avanzando en este camino, vas encontrando distintos elementos que enriquecen tu vida. Piezas de oro, piezas ornamentales, detalles, plantas, textos, figuras, adornos, muchos elementos que adormecen tu existencia, que la embellecen y la vuelven mucho más atractiva. Sabes también que conforme vas avanzando en este camino, te vuelves con mayor experiencia. Tu mente se fortalece conforme vas avanzando. Y así, cuando ves a tu izquierda y a tu derecha, ves también otros caminos en la cual otras personas también andan, otros caminos que también están cargados de muchos elementos que embellecen cada uno de los caminos de estas personas. Ves a las personas a tus lados, a izquierda, a derecha, y puedes identificar algunas, algunas no, algunas que parecen familiares, conocidas, y otras que parecen desconocidas.
Y de alguna forma sabes que a tu izquierda y a tu derecha hay una cantidad infinita de caminos. Y en esos caminos quizá puedan cruzarse con los tuyos. Quizá existan vértices en los que se crucen esos caminos con el tuyo. Te das cuenta también que en distintos caminos que ves a tu izquierda y a tu derecha hay dos personas que caminan tomados de la mano, que confiados avanzan. Y ves también otros caminos que tienen a dos personas, pero que parece que van molestas, que van separadas. Incluso otros caminos que uno va adelante y el otro va más atrás. Quizá tú puedas percibir con mayor claridad tu camino en este momento. Quizá puedas percibir que hay alguien contigo, o quizás no. Observa tu camino. Date cuenta de lo que hay en tu camino. Pregúntate, observa si hay alguien más, o si más adelante o allá atrás los caminos se cruzaron con los de otra persona. Observa lo que hay a tu alrededor y percibe tu andar. Y con esa idea en mente, con esa sensación en tu cuerpo, voy a ir contando. Y mientras voy contando, te vas a ir ubicando nuevamente aquí y ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Voy a volver a contar. Y ahora cuando termine de hacerlo vas a abrir tus ojos ubicándote nuevamente aquí y ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A tu ritmo y a tu tiempo, abre tus ojos, ubicándote aquí y ahora. Bueno, pues la inducción de trance pues, tiene el objetivo pues, de evaluar el camino, es una metáfora de la vida en sí. Permite que el terapeuta pues, evalúe al final de la sesión, bueno, al final de la inducción, qué es lo que vio en el consultante, de qué se dio cuenta, de las personas que estaban a su lado, de las personas que iban con él en el camino, si es que había alguien, y cabe recalcar que esta sesión pues, fue muy breve, pero la podemos desarrollar todavía más, con su consultante la pueden desarrollar todavía más, de tal forma pues, que sea mucho más completa, cargada de muchas metáforas, cargada de muchas analogías, de mucho simbolismo, para que así podamos entender pues, justamente el mecanismo de procesamiento interno que el consultante tiene en relación a su dinámica de pareja. Nos pueden hacer algunas preguntas. Recordemos que en hipnosis clínica pues no es fundamental, no es vital que el consultante esté siempre callado, dormido, ¿no? Sino más bien pues podemos hacer algunas preguntas, podemos ir evaluando para poder entender la experiencia del consultante y pues también su procesamiento. ¿Vale? Entonces pueden hacer algunas preguntas como ¿a quién ves? ¿No? ¿Qué vas sintiendo? ¿Hay alguien contigo en el camino? O no hay alguien? ¿Y qué sientes que no hay alguien? ¿No? Cosas de ese tipo. Ustedes podrán ir haciendo las adecuaciones necesarias para el enriquecimiento de esta inducción. ¿Vale?
Entonces, pues podemos explayarnos todavía más, podemos desarrollar todavía más metáforas, ¿vale? De acuerdo a pues, sus propias evaluaciones de su consultante, de sus consultantes. ¿Ok? Bueno, ahora, en la estrategia de coordinación, justamente lo que planteamos ya es el trabajo, ¿sale? Y aquí podemos, por ejemplo, en esta estrategia de evaluación, podemos generar alguna pregunta base en el supuesto de que el consultante tenga una relación de pareja que supuestamente es estable, que supuestamente da para más, como le llaman, y de repente está en el camino él solo, podemos preguntarle, ¿y qué sientes que vas tú solo? No, pues me siento un poco mal, me siento culpable, puede que diga, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es justamente preguntarle, ya aplicar a la estrategia de coordinación y decirle, bueno, ¿y qué solución te da tu inconsciente para este sentimiento? Y aquí puede que florezcan los verdaderos pensamientos, que florezcan pues las estrategias que su propio inconsciente genera para este conflicto. Y el conflicto puede ser en realidad que no esté su pareja o bien que esté en una relación de pareja mientras que él realmente pues ya no la desea, ¿vale? Y que pues la ha mantenido pues a partir de acostumbramientos, ¿no? O por el qué dirán o a partir de introyecciones, ¿no? Entonces, el punto de hacer estas preguntas de qué solución te da tu inconsciente, pues da la pauta para que a partir de sus propios recursos el consultante plantee una solución a su conflicto, ¿sale? Y ya en vigilia, este, pongamos el supuesto de que hicimos una inducción de trance en la cual, pues, a las dos personas de la pareja, los dos miembros de la pareja, pues les hicimos esta metáfora del camino, ¿no? Y entonces uno se vio él solo, ¿no? Y la otra, pues se vio ella sola también, ¿no? Y la pregunta base aquí en vigilia, ¿sí? Es cómo podemos integrar las perspectivas, cómo podemos integrar los dos caminos, ¿no? En el supuesto de que así lo deseen, porque también vamos a encontrar parejas que son conscientes del camino solo que van transitando a pesar de que están en pareja. Entonces, cuando es así, pues habría que justamente preguntarles, ¿no? Si es de su intención, pues integrarlos, ser más fortalecidos, ser más íntimos incluso, por así decirlo. Y si los consultantes dicen, pues sí, pues hay que trabajar, ¿no? Pero si dicen que no, pues también hay que permitirlo, ¿no? Y mejor verificar pues algunos otros conflictos que puedan tener, ¿no? Hay parejas que efectivamente van caminando solos a pesar de estar en pareja y es justamente por los objetivos que traen y pues a final de cuentas podríamos llamarlo así, plantean un equilibrio emocional tan sólido que a pesar de ir en caminos separados pues está este sentimiento de aprecio, esta vinculación, ¿no? Entonces es posible también. Bueno, en el caso de que pues quieran estar más vinculados, de que quieran fortalecer más su relación de pareja, su interacción, pues aquí podríamos evaluar los dos objetivos ya en vigilia que uno tiene y que el otro también plantea o que trabaja para alcanzarlo. Y así podríamos ir evaluando cómo podemos integrar las perspectivas, cómo podemos desarrollar y puede ser que quizás se asigne un día en particular para la integración de la pareja o hacer parámetros, pues perdón, establecer parámetros para poder evaluar cómo poder entenderse o percibirse como más cercanos, ¿no? Y si antes no tenían un día quizá para ellos como pareja, pues quizá establecerlo o bueno, cualquier estrategia que ustedes planteen, ¿no? Pero lo importante es tratar de responder a cómo integrar las perspectivas que hay en las dos partes de esta pareja, ¿vale? Eso involucra pues una estrategia de coordinación. Bueno, ahora el trabajo con el síntoma. El trabajo con el síntoma, pues es fundamental en todo proceso psicoterapeuta, llámese hipnosis clínica, llámese terapia familiar sistémica, llámese cognitivo-conductual, por supuesto. El trabajo con el síntoma es muy importante. Recordemos que el síntoma puede ser una conducta, un pensamiento, una emoción, sale una enfermedad, por supuesto, puede ser cualquier parámetro que tome el consultante que está fuera del estándar de lo habitual. Es decir, si lo habitual es manejar una postura de estar agradable, de estar feliz,
de convivir con las demás personas, un síntoma en particular en esa persona sería pues el abatimiento, la tristeza profunda, quizá una poca interacción, ¿sí? Sería un síntoma porque se sale de lo habitual, ¿vale? Una enfermedad, por supuesto que sería un síntoma porque pues, se sale del estándar de lo saludable, ¿no? De lo normal, de lo que se espera de una persona. Llámese una enfermedad física, pero también una enfermedad mental, ¿no? Bueno. Ahora, los síntomas, nos dicen Carol y Stephen Langton, los síntomas son importantes formas de comunicación que señalan un desequilibrio o descontrol de los procesos relacionales. Las crisis conyugales son señales evolutivas interpretables como oportunidades de crecimiento personal y conyugal. La teoría de la crisis nos ha dado múltiples enseñanzas de que justamente las crisis, tanto evolutivas, pero también las circunstanciales, pues son oportunidades para entender qué es lo que está pasando con nosotros y así pues propiciar un cambio, ¿no? Propiciar una evolución. ¿Vale? Entonces, los síntomas hay que comprenderlos como una forma de comunicación que el consultante tiene, algo que no he estado comunicando y que a partir del síntoma, pues se expresa. Esto pues justamente ya nos los ha mostrado el psicoanálisis o ya nos los ha explicado el psicoanálisis básicamente desde su aparición, ¿no? Es la forma por la cual si no reaccionamos pues una energía psíquica, esa energía psíquica se aloja en alguna parte del cuerpo y genera un síntoma en particular, ¿no? Un problema, un conflicto en específico. Pero ahora, bueno, no entendiéndolo no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto interaccional, desde el punto de vista conductual, ¿sale? Desde el punto de vista emocional, pues un síntoma se puede ampliar a todos esos márgenes para poderlos comprender como una forma de comunicación a un nivel en específico. ¿Vale? Entonces hay que comprender el síntoma. Muchas veces el conflicto se vuelve a retroalimentar, se vuelve a fortalecer porque estamos tratando de combatir el síntoma cuando en realidad lo que supuestamente deberíamos hacer es comprenderlo, comprender qué es lo que nos quiere decir para poder a partir de ahí generar las modificaciones adecuadas para que propiciemos el crecimiento. Si nos concentramos en el crecimiento en lugar del síntoma, el síntoma desaparece por su propia cuenta. ¿Sí? Porque pues, nos estamos enfocando en el crecimiento y es a final de cuentas lo que busca el síntoma. Por eso el síntoma genera una crisis. ¿Para qué? Para darle la oportunidad al consultante de crecer. ¿Vale? Entonces hay que entender el síntoma y aliarnos con el síntoma. Ok, ¿cómo trabajamos con el síntoma? Primero, si el síntoma, por ejemplo, es un bajo rendimiento escolar, hablando en términos muy, muy generales, pues primero tendríamos que trabajarlo a un nivel conductual, ¿sale? Y después a un nivel sintomático propiamente dicho. Y por último, si es pertinente y si es de interés del consultante, pues trabajar sobre los orígenes. Damos un ejemplo. Estamos hablando específicamente en terapia de pareja. En terapia de pareja puede haber una infidelidad, ¿sí? Y esta infidelidad puede generar pues, múltiples conductas en ambas partes, como quizá una hipervigilancia, ¿vale? En la cual los dos se están ahí analizando a ver con quién están, se están revisando los teléfonos. Y ese síntoma en algún primer momento deberíamos trabajar a nivel conductual, estableciendo reglas para que ninguno de los dos invada la privacidad del otro. ¿Vale? Es una regla muy conductual, es un trabajo muy conductual, ¿sí? Pero después podemos profundizar en el síntoma y trabajar directamente sobre ese síntoma en particular y no en los accidentes. ¿Cuál sería el síntoma de esta infidelidad? ¿No? El síntoma de esta infidelidad, por lo tanto, sería pues justamente aquellas pautas por las cuales se desencadenó esta infidelidad. A nivel conductual sería quizá pues, el propio acto coital, ¿no? La persona va, establece una relación coital con otra persona y eso es lo conductual, lo accesorio del síntoma. Pero hay algo más profundo, que ¿cuál sería? Pues justamente el deseo de la otra persona por atención. ¿Sí? Yo necesito atención y pues voy con otra persona y pues ahí descargo, ¿no? Y ahí recibo la retroalimentación que yo necesito, ¿no? Esto es en parámetros sintomáticos, no es para justificar a nadie. ¿Ok? Ahora, pero hay orígenes mucho más profundos y puede que quizá analizando los orígenes encontremos que
quizá los padres de ambos están acostumbrados a las infidelidades, ¿sí? Entonces, cuando uno comete la infidelidad y la otra la recibe, por así decirlo, pues justamente están cumpliendo esa figura psíquica que tienen en torno al ser esposo y al ser esposa, ¿sí? Entonces se van dando cuenta, el síntoma tiene varios niveles. El síntoma propiamente dicho, que es la infidelidad en este caso, pero tiene un nivel más superficial, que es una conducta base, que la infidelidad en todo caso se representaría a nivel conductual como el simple acto coital, ¿vale? Pero el síntoma llamado infidelidad a su vez tiene un nivel mucho más profundo en donde se entienden los orígenes del por qué sucedió. Esto en alguna medida efectivamente podría plantearse como justificaciones y en realidad si lo vemos desde el punto de vista superficial, efectivamente serían justificaciones. Pero si realmente quisiéramos trabajar para poder resolver este conflicto, entonces tendríamos que ir a esas justificaciones y no entenderlas como tal, sino como orígenes del conflicto. Y hay que trabajar, podemos complementar a partir de estrategias de hipnosis, pues esas imágenes mentales que tenemos del ser esposo y del ser esposa, que fueron los que permitieron, o más bien los que propiciaron, pues el acto de infidelidad. Recordemos que un conflicto en pareja es un conflicto de ambas partes, no solamente de uno. Es decir, si uno cometió la infidelidad, ¿sí? Ese problema en sí es un problema interaccional de las dos partes, no solamente de uno. Algo se están retroalimentando mutuamente, ¿sí? Que como ya hemos visto en nuestra sesión de dinámica sistémica y dinámica familiar sistémica, algo se están retroalimentando mutuamente que ambos propiciaron justamente ese acto de infidelidad, ¿no? O más que propiciaron, dieron la oportunidad a que se estableciera, ¿sí? Entonces, por supuesto que a un nivel superficial, solamente uno tendría pues, justamente la responsabilidad total, ¿no? Si lo vamos a un nivel muy superficial, uno tendría la responsabilidad completa y también, si lo entendemos desde ese punto de vista, también es adecuado entenderlo así, ¿no? Pero si queremos resolver problemas más eficaces y que perduren esas resoluciones de los conflictos, hay que trabajar a niveles más profundos de la mente, entender los orígenes reales del por qué se permitió esta infidelidad. Y pues obviamente muchos de esos orígenes, muchas de esas explicaciones no son conscientes, son a nivel muy inconscientes. Y por ello es que trabajamos fácilmente con hipnosis clínica para entender y resolver esos conflictos. ¿Vale? Ok. Ok. Les traigo aquí un pequeño caso clínico. Yo generalmente le pongo nombres de lugares, ¿no? Que me hacen asociar a las personas, a las que los pueda yo identificar. Aquí en este caso yo le planteé Toledo y Guanajuato, ¿no? El motivo de la consulta pues era lo que yo llamo la fatiga de pareja y pues las riñas continuas. Aquí en el trabajo conductual, volviendo a aterrizar a este pequeño esquema, ¿sí? El trabajo conductual, en este caso de la fatiga de pareja y riñas conductuales, se trabajó la reestructuración de ideas y pues nuevas formas de discusión. Hay que aprender, obviamente, a discutir. Hay discusiones que no nos llevan a nada. Hay discusiones que son simples conflictos, pero que no permiten la evolución como una crisis real. Así, pues, podemos mostrar a los consultantes cómo entablar discusiones. Y para ello, más adelante tendremos pues, una sesión únicamente de negociación para mostrarles a las familias, a las parejas en particular, cómo negociar, ¿vale? Pero ya lo veremos más adelante. Sin embargo, esto fue lo que se trabajó a nivel conductual. Ya en el trabajo con el síntoma, la riña se redirigió hacia un objeto en particular. Es decir, la técnica que yo implementé en esa ocasión fue colocar un cuadro el que sea, principalmente que no sea de un familiar, por supuesto, sino un cuadro, por ejemplo, una Venus de Botticelli, ¿no? Ponerla ahí en el centro, ¿no? O bueno, en alguna parte de la habitación o de la casa, ¿sí? Y cuando se les entraran las ganas de entrar en conflicto, de reñir, discutir, se dirigieran hacia el cuadro en particular
Y entonces el cuadro justamente cumplía la función de ser el depositario de todas esas palabras negativas, de todas esas palabras lastímeras que se desencadenaban mutuamente. Entonces, cuando alguien decía, generalmente estaban acostumbrados a decirse groserías. Entonces, cuando había la intención de decirse groserías, redirigían la atención hacia el cuadro y así le aventaban la grosería al cuadro. ¿No? Entonces aplicábamos esa técnica y bueno, al final de cuentas se disminuyó la tensión a lo largo de las riñas, siguieron riñendo, pero la tensión se disminuyó y ya la cuestión del conflicto emocional que estaba muy presente, cuando uno recibe una agresión verbal, una grosería, pues disminuye la autoestima, baja nuestra actividad emocional pues disminuye nuestra actividad conductual a su vez, ¿no? Entonces, cuando se dirigió la agresión hacia el cuadro, se rompió este esquema en el cual pues se disminuía la actividad emocional de la otra persona. Entonces eso permitió que la lógica se continuara presentando, ¿no? Cuando aparecían la secuencia de puntuación de hechos era que cuando aparecían las groserías, el otro perdía la razón completamente. Entonces se incrementaba la tendencia a las groserías, a las palabras lastimeras, y eso terminaba pues en un conflicto nada racional. Cuando ocupamos un mediador, que era el cuadro en particular, las riñas siguieron manteniendo una relación de lógica. Entonces, aparecía la riña, la desviaban hacia el cuadro y volvían a debatir, pero de una forma más lógica y como lo hacían anteriormente. Y cuando lo hacían anteriormente se presentaba la grosería y se perdía toda lógica, ¿no? Entonces, así lo trabajamos con el síntoma. ¿Vale? Ahora, en torno a los orígenes, lo que trabajamos en esa ocasión fue el quiebre de la identificación con las figuras objetales. Es decir, comprendimos a lo largo de toda la sesión que en gran medida estaban tratando de replicar las formas por las cuales interactuaban con sus familias de origen, en particular con ella con su padre y él con su madre. Entonces, en sesión se colocó a las dos personas frente a frente y específicamente al esposo se le dio la instrucción de decirle, tú no eres mi mamá, ¿sí? Así que voy a dejar de atribuirte las necesidades y las carencias que con ella tuve, ¿no? Y de igual forma, con la esposa le indicó que a su esposo le dijera, tú no eres mi papá y por lo tanto no necesito que me estés protegiendo, ¿no? Era justamente la demanda que exigía del padre, ¿no? Y que a su vez se le estaba demandando pues, hacia su esposo. Entonces, así a partir de resquebrajar esa asociación con la figura objetal, pues se permitió que la relación de pareja fuera más auténtica y que muchas veces los conflictos que se generaban por no cumplir esas atribuciones, no, pues es que tú no me haces caso, tú no me cuidas, ¿sí? Se rompieran. Ya no tenía caso que se riñera por esa situación en particular porque pues ya se rompió la asociación con las figuras objetales iniciales, ¿no? Entonces se van dando cuenta, en este caso clínico analizamos primero una postura muy conductual, una reestructuración de ideas, por nuevas formas de discusión, pues nada tiene que ver con algo profundo, sino con cosas muy superficiales. Después el trabajo con el síntoma, que es la riña en particular, ¿sí? Y después trabajamos con los orígenes, que es por qué se gestaban las riñas, ¿sale? Entonces, pues así es como trabajamos con este esquema en particular. Y si ustedes, cuando estén trabajando con sus consultantes, perciben justamente un elemento sintomático y lo definen perfectamente, podrán trabajarlo a nivel muy conductual, ¿sí? Superficialmente, es decir, modificación, estímulo, respuesta. Podrán trabajar a nivel sintomático, es decir, específicamente con aquel conflicto que está manifestando la pareja en particular, ¿sí? Y o bien trabajar a nivel más profundo, es decir, con los orígenes que desencadenaron y que permitieron la aparición del síntoma, ¿vale? Ya sea que trabajen secuencialmente, de arriba hacia abajo, o bien que se concentren en una en particular. Y algo muy hermoso de este modelo es que si trabajan con uno, todos los sistemas se van a sentir beneficiados, en menor o en mayor medida. Si trabajan con nivel conductual,
los dos sistemas anteriores más profundos se van a sentir beneficiados en menor medida que si trabajaran con los orígenes. Si trabajan únicamente con los orígenes, se van a dar cuenta que los problemas sintomáticos y los conductuales se resuelven por añadidura. ¿Vale? Ok. Bueno, ahora sí, el lenguaje. El lenguaje, trabajar con el lenguaje en pareja es algo muy importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque el lenguaje asigna papeles, el lenguaje genera atribuciones en las demás personas. Por ejemplo, una pareja que refería que su persona no era una persona que su pareja no era una persona confiable, desencadenaba en el otro pautas de comportamiento que procuraban que no fuera confiable y así se confirmaban mutuamente. Entonces, lo importante de trabajar con el lenguaje es identificar las pautas comunicacionales que se están dando entre los miembros de la pareja para poder romper con esos ciclos discursivos disfuncionales, ¿vale? Y empezar a cambiarlos por otros mucho más adecuados. Es decir, ¿por qué no preguntarle a la persona, ¿no? ¿Por qué no te permites el día de mañana pensar y decirle a tu pareja que es una persona exageradamente confiable? Repetírselo una y otra vez y pensarlo. De tal forma que justamente conforme va pasando el tiempo, la persona va tomando esa atribución y se asigna a ese papel, ¿no? Pareciera magia, pero en realidad es el lenguaje que se está traspasando a los parámetros conductuales de cada uno de nosotros. ¿Vale? La comunicación articula las pautas de comportamiento y como bien dice Carol Kershaw, toda hipnosis es autohipnosis. ¿Vale? Todo lo que nos decimos, todo lo que le decimos al consultante, hablando específicamente del terapeuta, todo lo que le decimos al consultante, a su vez, se nos está rebotando. Y es algo maravilloso de trabajar con hipnosis clínica, que conforme tú estás aplicando la hipnosis y buscando que la persona esté desarrollando, viendo imaginaciones guiadas, a su vez nosotros estamos viendo todo eso, trabajando es todo eso y también en alguna medida nos estamos beneficiando del trabajo que nosotros mismos estamos propiciando. ¿Vale? Y es la maravilla de la función que el lenguaje tiene en los conflictos y en las resoluciones del ser humano. Bueno, ¿qué es autohipnosis negativa? Ya lo veremos más adelante con mayor detalle, pero la hipnosis negativa son todas esas palabras que nos decimos y que generalmente desencadenan pautas de comportamiento negativas, disfuncionales. Palabras como eres un inútil, mira cómo estás de gorda, cerdo, borracho, mujeriego, eso parece una tontería, tú siempre eres así, no sé por qué estoy contigo. Y esta frase tan común, ¿no? Es que mi ex era de esta forma, mi ex no era de esta forma, no hay día que no hagas tonterías, pues no sé qué haces conmigo si no eres feliz, no puedes hacer nada. Todo esto que le decimos, se dicen las parejas mutuamente, son autohipnosis negativa que llegan a generalmente a asignar papeles y generan conductas, pautas de comportamiento mutuamente. Entonces, cuando identifiquemos este tipo de autohipnosis negativa, hay que romperla y cambiarlas por parámetros lingüísticos mucho más funcionales para poder desencadenar asignaciones mucho más saludables. Y aquí justamente aterriza a esta pregunta: ¿quién quiero ser? ¿Sale? Y el objetivo de esta estrategia en particular de responder a la pregunta ¿quién quiero ser? Es trabajar sobre la perspectiva futuro, pero también sobre la asignación de papeles, tanto que las demás personas nos establecen a nosotros como la que yo mismo me establezco a mí mismo. Y aquí es importante, quizá en algunas sesiones individuales con los miembros de las parejas, o bien con las parejas en sí, también es aceptable evaluar el tipo de autohipnosis negativa que se tiene a uno mismo. No tanto en la interacción con la otra persona, sino uno mismo. Hay personas que se dicen, ay, soy un tonto, soy una tonta, mira qué cosas tan raras hago, cosas de ese tipo, que se encadenan pues atribuciones personales. Entonces, la estrategia de preguntarle al consultante, quién quiere ser? Da la pauta para decirle cuáles son las atribuciones que busca y cuáles son los pensamientos que puede empezar a desencadenar para poder serlo. No, pues es que yo quiero ser una persona muy inteligente. ¿No? Bueno, pues es que ya eres inteligente, empieza a pensarlo de esa forma, empieza a pensarte de esa forma. Entonces, a partir del lenguaje empezamos a reestructurar y asignar papeles a nosotros mismos mucho más funcionales, que van a permitirnos facilitar el cumplimiento de esas metas. No cumple la meta automáticamente, porque obviamente no es magia, pero sí facilita, ¿sí? Tanto la automotivación,
tanto la propia autoconfianza para poder generar pautas de comportamiento que permitan alcanzar ese objetivo con mayor facilidad. Y aquí, pues esto nos da 3 puntos clave, ¿no? Tres tareas en específico. Primero, experimentar un nuevo papel dentro de la relación de pareja. Ok, no, pues es que eres un borracho. ¿Y qué te parece si empiezas a pensarlo y empiezas a decir que es una persona muy responsable? Que es la persona más responsable que has conocido en toda tu vida. A ver, y las parejas muchas veces se resisten, ¿eh? Se llegan a resistir y lo sienten extraño, porque en un principio no lo sienten real, pero justamente les decimos, mientras más lo practiques, lo vas a empezar a sentir real y a su vez la persona va a empezar a tomar ese papel. ¿Sale? Entender las ganancias secundarias de la asignación actual de papeles. ¿De qué le sirve a esta pareja contemplar que uno es un borracho? ¿De qué le sirve? Quizá para tener ventaja sobre él, quizá para poder, en el caso de muchas parejas, ¿no? El hecho de que se vaya a tomar con sus amigos le da la pauta a la persona de poder estar libre en su casa, de invitar a amigos, amigas, ¿vale? O hacer lo que realmente le gusta, ¿no? Entonces, entender la ganancia secundaria de la asignación actual de papeles porque así se las hacemos conscientes a los consultantes y rompemos el patrón, ¿vale? Ahora, comenzar a generar estrategias de reorganización conductual. Una vez que ya están los papeles, entender cómo los cambios conductuales van a modificar la secuencia. Es decir, si la persona a la que le asignábamos un papel de borracho se iba con sus amigos y de repente empieza a cambiar a partir de la nueva asignación de papeles, hay que mostrarles a los consultantes cómo esa nueva asignación de papeles de ser una persona responsable va a repercutir en la dinámica a partir de entender las ganancias secundarias. Y hay que ser consciente de que quizá ahora el esposo, que antes estaba con sus amigos emborrachándose, ahora va a estar en casa, ¿sí? Y va a estar pendiente de ustedes, ¿no? Tratárselo de hacérselo ver como una ganancia, más que como pues algo que no quisiera que pasara, ¿no? Como una desmotivación, sino más bien como algo que les permita entender algo de ganancia, ¿no? Ahora va a estar más pendiente de ustedes, podrán convivir con él, podrán jugar con él, por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? Podrán empezar a hacer las actividades que antes les gustaban, pero que han dejado de hacer, ¿no? Cosas de ese tipo que motiven a los consultantes a permitir esa nueva asignación de papeles, ¿vale? Ese es el trabajo con esta simple pregunta de quién quiero ser, quién quiere ser el consultante, ¿sale? Vamos a analizar brevemente la teoría del trance de Carol Kershaw, ¿vale? En Carol Kershaw entendemos o encontramos 3 componentes básicos del trance, algo que van a profundizar con su material complementario, pero con Carol Kershaw nos dice, tenemos 3 componentes del trance hipnótico. El primero, procesos evolutivos y relacionales de la familia histórica. Hay que evaluar, ¿sí?, los procesos evolutivos y las relacionales de la familia histórica, es decir, de las familias de origen. Hay que entender todos esos procesos evolutivos, la forma con la que interactuaba con sus familias de origen. Después habría que comprender el sistema y estructura conyugal, cómo se desenvuelve la pareja actualmente, cómo se desarrolla, cómo convive, ¿sale? Y por último, habría que entender también la estructura psíquica individual de cada uno de los miembros de la pareja. Entonces nos dice Carol Kershaw, para poder desarrollar una buena estrategia, para poder desarrollar una buena estrategia de hipnosis clínica con los consultantes, pareja, hay que entender esos 3 elementos. La evolución psíquica a partir de su familia de origen, su sistema y estructura conyugal actual y la estructura psíquica individual. Eso hay que entenderlo en su máxima expresión para poder desarrollar una estrategia, ¿vale? Em, Nos dice Carol Kershaw, todo esto implica una disociación de la mente consciente respecto de la mente inconsciente. Un conflicto psíquico implica una disociación de la mente consciente respecto de la mente inconsciente, ¿vale? Ahora, en hipnosis, también Carol Kershaw nos dice, tenemos 3 perspectivas de análisis. La perspectiva fenoménica, la perspectiva transaccional y la perspectiva formal procesal. La fenoménica no hace más que referencia a la forma por la cual el consultante va presentando su fenomenología a lo largo del trance hipnótico, es decir, mueve sus ojos, mueve la mandíbula, mueve el cuello, se rasca, todo ese tipo de situaciones, ¿no?
Mientras que la transaccional, pues justamente da la pauta para poder establecer la forma en que ambas partes, tanto consultante como terapeuta, pues se retroalimenten mutuamente, ¿sale? Y por último, pues la formal procesal, ¿no? Que es únicamente pues, la metodología del trance. Es decir, primero inducción, después la profundización, después el trabajo terapéutico, después la salida del trance y por último la retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos tres elementos, esas tres perspectivas de la hipnosis tenemos enunciadas en el trabajo de Carol Kershaw, ¿también? Y que ambas son muy importantes. Para poder desarrollar una buena inducción, habríamos de considerar esas tres. Analizar al consultante su fenomenología, entender una buena interacción, es decir, establecer unas buenas pautas de empatía, unas buenas pautas de rapport, y por último, hacer una buena inducción para poder propiciar un verdadero trance hipnótico. ¿Vale? Bueno, ya hemos hablado de la decepción en la pareja, ¿sí? Nos dice Jean Hellemer que el proceso de crisis se introduce a través de la decepción experimentada por el sujeto frente a una falla atribuida al objeto. Ya hemos analizado cómo cuando un objeto empieza a perder sus particularidades por las cuales el sujeto lo eligió, hablamos de elementos psíquicos, claro. Este sujeto empieza a desencadenar pautas para poder evitar esa decepción experimentada. Ya hemos visto cómo estos mecanismos se pueden manifestar de tres formas. Manifestaciones contra una parte del objeto que ha sido separada del todo. De esto ya hemos establecido un ejemplo, en la cual le decimos, no, pues es que no es él, sino pues es que se desespera fácilmente, ¿no? Pero pues él es amoroso. ¿No? Las agresiones hacia terceros, que es, no, pues es que no es él, son sus amigos que lo inducen al trago. ¿Sí? Y la pedagogía agresiva, la pedagogización del objeto, la cual, pues a partir de educaciones, a partir de argumentos, de falacias, ¿no? Trata de educar a su cónyuge, a su novia, a su novio, para poder desencadenar una pauta de control sobre él o ella, que le permita, pues, evitar el quiebre con su idealización. ¿Vale? Bueno. Esto ya lo hemos analizado previamente. Entonces, la desidealización del objeto representa un duelo. Cuando una persona empieza a entender que su objeto ya no es el mismo por la cual ha sido elegido, representa un duelo. Tal y como hemos visto, justamente hemos analizado, pues en este texto de la separación de los amores, ¿no? Cuando el amor se rompe, cuando la relación de pareja se rompe, hay un duelo, porque el uno se está perdiendo cuando está perdiendo al otro, ¿sí? Entonces, toda separación representa otro. Pero al final de cuentas, como nos dice la teoría del duelo, pues las pérdidas nos sirven para fortalecer la estructura psíquica. Y una pérdida de relación de pareja habrá que tomarla justamente como una gran oportunidad de haber aprendido algo. Una relación de pareja es una buena oportunidad de aprender algo que al final de cuentas estamos complementando con la relación en sí. Me parece que cuando estamos trabajando con adolescentes y están en esas pérdidas de noviazgo y están conociendo gente y así, plantearles esa noción de que cuando conocen a una persona y establecen un vínculo emocional, hay que tratar de aprender algo para que cuando se rompa el vínculo de noviazgo, pues puedan decir que se aprendió algo y darle una connotación distinta, una reestructuración a la pérdida y no se convierta pues justamente en una separación de él, de la extensión que es él o ella, sino más bien como una integración. En vez de perder algo, mejor conceptualizarla como que hay una ganancia de esa relación que se estableció, ¿no? Aunque ya haya terminado, pero hubo una ganancia a partir de ella. ¿Vale? Es algo muy funcional que se puede trabajar con los adolescentes que están en esta mira a conocer personas, a sus primeras interacciones de pareja, ¿vale? Y que nos va a dar una buena pauta de salud emocional. El sentimiento de omnipotencia en el bebé y el establecimiento de la relación de pareja están íntimamente ligadas. Cuando el niño, perdón, cuando el bebé empieza a llorar, ¿sí? Y empieza a mover su cabeza, cuando la madre le procura el alimento, en ese momento se establece una idea
en el bebé de que con hacer un acto, con moverse, va a poder obtener la ganancia que requiere, va a poder obtener la gratificación de la necesidad que tiene, o más bien la satisfacción de la necesidad que tiene, ¿sí? Y a su vez, pues una gratificación por ese movimiento. Entonces genera un sentimiento de omnipotencia, el cual le va a permitir a lo largo de todas sus relaciones, no solamente de pareja, sino a lo largo de todas sus relaciones, mantener esta confianza en que puede lograr las cosas, que no necesita de alguien más para lograr las cosas. Cuando no aparece este sentimiento de omnipotencia y la madre no le procura el alimento inmediatamente de que empieza a llorar, de que siente la necesidad, se gesta esta desconfianza en la cual digo, bueno, a pesar de que hago todo maroma y teatro, como le llaman, no consigo la gratificación. Entonces tengo que exacerbar conductas y quizá aparezcan movimientos histriónicos para llamar la atención, ¿sí? Y aquí hay llantos excesivos, celotipias exageradas, ¿sale? Con el afán justamente de propiciar estos mecanismos compensatorios y obtener la gratificación que se busca. Si no aparece este sentimiento de omnipotencia, las conductas compensatorias van a aparecer a lo largo de las relaciones objetables. Entonces, pues justamente esto es de análisis, y si trabajamos con hipnosis clínica, podemos hacer una especie de regresión al periodo de bebé y justamente depositarle en la mente, en esas inducciones, en esas imaginaciones guiadas, estas representaciones en donde inmediatamente podía recibir la gratificación del alimento con el simple hecho de moverse y de generar llanto. ¿Sale? Hay unas teorías, unos ejercicios, por ejemplo, la palingénesis, son metáforas, son ejercicios metafóricos, son ejercicios simbólicos, ¿no? A partir de esta simulación de nacer nuevamente, se resuelven ciertos conflictos, entre ellas, pues justamente como nos menciona Alfred Adler, pues este trauma del nacimiento, ¿no? Entonces, pues así se resuelven a partir de trabajo simbólico, pues muchos traumas psíquicos que están muy alojados en tiempos muy pasados, ¿no? Entonces, cumple una suerte muy similar, el trabajo con ese sentimiento de omnipotencia en trance, pues llevamos al consultante para que simule o se imagine siendo un bebé, se sienta siendo un bebé. Si logramos hacer una buena inducción, incluso va a sentir su cuerpo de esa forma, ¿sí? No es la regresión no es algo mágico, no es algo que trasciende, no es algo, bueno, al menos desde la parte del instituto, la forma en que la trabajamos de este lado, no la concebimos como esta parte mística, sino más bien como es el ejercicio de la mente, ¿sí? Haciendo su función básica, ¿sí? Entonces, en esta función básica, si retrocedemos, y hacemos una buena inducción de hipnosis, el consultante se va a sentir como un bebé y va a volver a sentir esas percepciones que sentía en ese tiempo. Entonces, al sentirlo y decirle, mira, ahora tu mamá te está dando el alimento y ya es como que te alimentas. Y hacer esa simulación permite al consultante sentir efectivamente la gratificación de la alimentación con hacer un ejercicio muy básico como es el movimiento, el pedir el alimento. Y eso va a desencadenar la activación de estos sentimientos de omnipotencia, ¿sale? Que le van a procurar justamente, pues, sentimientos de confianza, ¿no? De confianza básica. Entonces, a partir de elementos metafóricos, simbólicos, podemos trabajar este tipo de situaciones conflictivas, ¿vale? Bueno, ahora, la diferenciación de los miembros de la pareja. Ya hemos analizado en sesiones anteriores cómo existen distintos bloqueos. Aquí vamos a combinar un poco de terapia gestáltica con un poco de hipnosis clínica. Cómo es que a partir de los bloqueos, de esta poca diferenciación, de esta pérdida de las barreras nuestras, de nuestros límites, pues se genera esta pauta en la que nos fusionamos con la pareja y somos uno, ¿no? Como dice la canción, tú y yo somos uno mismo, uno solo, bueno, algo así, y se plantea este vínculo, pero en realidad es un ejercicio poco funcional de una relación de pareja, porque pues, la pareja debe estar conformada por tres entidades. Entonces, cuando están muy fusionados en terapia hipnótica, en hipnosis clínica, en un trance, podemos hacer esa simulación, esa sensación de que están fusionados y poco a poco hacer la metáfora de que se van separando
y de que uno de ellos va otorgando ciertos elementos de su personalidad, de sus gustos, ciertos elementos simbólicos, como quizá si a la persona le gustan las manzanas, poner una manzana quizá en una mesa, ¿no? Y otro le gusta, pues quizá los viajes, ir de viaje, quizá poner un elemento como un avión, quizá en estado de trance, con la imaginación guiada, colocar una mesa, y esa mesa que sirva justamente como la tercera entidad de la pareja, ¿sí? Para que así no estén fusionados, sino más bien exista un regulador de la pareja, una tercera entidad que son los propios gustos, las propias actividades que la pareja como pareja tiene, sin la necesidad de perderse ellos mismos en sus necesidades, en sus gustos, en sus actividades cotidianas, ¿vale? Porque muchas parejas pierden todos esos gustos y dejan de hacer lo que les gusta por estar en pareja. Y eso justamente no debería pasar, ¿sí? En el ideal no debería pasar. Entonces, el colocar la mesa ahí sirve justamente como una metáfora, como una analogía de la tercera entidad, en la cual pues pueden tener gustos similares que los dos disfrutan sin la necesidad de perderse, ¿sí? Y eso es en estado de trance. Ahora, en estado de vigilia, la tarea sería justamente eso, es buscar un rincón de la casa en la cual colocar una mesa, por ejemplo, y ahí colocar algunos elementos que los dos decidan para poder hacer una especie de ritual, una especie de, mm, pues de altar, en la cual pues ahí se plantee que la entidad llamada pareja es algo independiente de lo que cada uno de los miembros plantean en su vida cotidiana. Entonces así podemos trabajar a partir de un elemento de trance hipnótico, de una inducción guiada, ¿sí? Pero que también lo podemos llevar hacia el estado de vigilia, hacia su parámetro visual objetivo, que lo puedan ver, que lo puedan tocar. Incluso puede ser también como un altar que sirva para colocar algunos detalles, algunos recuerdos de algunas actividades que los dos disfrutaron en conjunto, ¿no? Pero sin perder, por supuesto, las barreras que cada uno de ellos tiene, ¿no? Es una buena estrategia simbólica para poder establecer esta diferenciación entre los miembros de la pareja. ¿Bien? Y bueno, recordemos este concepto que ya hemos analizado previamente, que es la bisexualidad humana, permitir que ambas partes desencadenen conductas, hábitos quizá, o actividades que le gustan al otro y que el otro también pueda llegar a no ni siquiera disfrutar, sino a compartir, con el objetivo de compartir ese espacio del otro, momentáneamente, por supuesto, ¿no? Para así entender y fortalecer el vínculo entre ambos. Y recordemos que la bisexualidad humana hace referencia a que yo como hombre tengo ciertas pautas femeninas, por así decirlo, que me hace o que me permitiría, en el ideal, disfrutar de algunas actividades que mi pareja realiza en su cotidianidad, pero que generalmente yo no lo planteo como mis actividades cotidianas, pero que en algún momento, si yo lo decido y si yo lo permito, pues puedo interactuar en este ambiente en el que convive pues, mi pareja para poder fortalecer pues, el vínculo, ¿no? Estas actividades encaminadas a disfrutar las actividades del otro son momentáneas, no quiere decir que ya estamos ahí metidos en lo que hace el otro, la otra, porque justamente ahí estaríamos perdiendo nuestras barreras, ¿no? Sino más bien es en algunos momentos darnos la pauta, la oportunidad de entrar al mundo de su pareja, por así decirlo. Entrar al mundo de la otra, del otro, para poder entenderlo mejor y aprovecharlo para fortalecer el vínculo entre ambas partes. ¿Sale? Ok. Bueno, llegando a esta última parte, ¿no? Vamos a analizar pues, una estrategia base ericksoniana. em, Obviamente es del instituto, es nuestra, entonces ustedes la pueden tomar, ¿sale? No la van a poder revisar en algún otro texto, sino más bien es una estrategia, una metodología basada pues, en todo el trabajo clínico que se ha hecho aquí en el instituto, ¿sale? Es un escalón. Este escalón ya lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? Recordemos que al igual como Carol Kershaw nos decía, mira, tienes que entender el sistema familiar, tienes que entender la estructura familiar conyugal actual y por supuesto, pues entender pues las pautas de retroalimentación, ¿no?
los orígenes, ¿no? Lo mismo, la misma conceptualización tiene esta metodología, y es una escalerita, ¿sale? En esta escalerita nos permite ir evaluando poco a poco la situación de cada uno de los miembros para poder entender los conflictos en pareja, ¿vale? Aquí podemos, el primer escalón, entender o evaluar los antecedentes personales de la infancia de cada uno de ellos. Ya los entendimos, ok, ahora vamos a los antecedentes familiares en la infancia, ¿sale? Es decir, ya no es únicamente cómo percibía él a su familia, sino ahora evaluar al tipo de familia que tenía. Y esto aquí nos puede ayudar en alguna medida, pues, en la terapia familiar estructural, ¿sí? En la cual, pues, como bien plantea Salvador Minucci, nos habla acerca de las estructuras familiares, las pautas de interacción entre las distintas estructuras familiares, ¿sale? Y algunas técnicas en específico, ¿no? Que Salvador Minucci propone, ¿no? Pero entonces en estas antecedentes familiares es general, es la dinámica familiar que se estableció, ¿vale? No solamente la forma en que la concibió, la forma en que la percibió, ¿vale? Después subir un escalón y entender las interacciones sistémicas actuales, ¿vale? En el primer escalón, perdón, faltó aquí que pues generalmente vamos a aterrizar las relaciones de objeto, la forma en que él comprende sus relaciones de objeto, ¿vale? En el segundo escalón, en los antecedentes familiares de la infancia, pues vamos a entender la integración sistémica de esa familia, de origen, ¿vale? Pero para después, en el siguiente escalón, entender las interacciones sistémicas actuales que también aterrizan a la integración sistémica, pero de su familia actual, es decir, de su pareja actual, no de su familia de origen. Después de ese escalón vamos al siguiente escalón, que es las manifestaciones del problema por el cual los consultantes llegan a sesión. ¿Cuál es el conflicto real? Pues vamos a entender las pautas, pero para ello ya recorrimos todos los antecedentes y cuando llegamos a este punto de las manifestaciones ya entendemos de dónde surge. O sea, ya entendemos las relaciones objetales, por ejemplo, entendemos que la mamá no estuvo con él y obviamente no lo amamantó de pecho. Estamos hablando que quizá hay no se presentó este sentimiento de omnipotencia, no hubo esta confianza básica y por lo cual el síntoma, el problema que están presentando, pues es un grave problema de celotipia. Entonces ya sabemos de dónde surge, justamente. Cuando llegamos a este escalón ya entendemos las pautas originales que desencadenan este síntoma y justamente nos va a permitir establecer estrategias, técnicas que nos van a permitir pues resolver ese conflicto mucho más eficiente basadas en pues metáforas, en estrategias terapéuticas, en los orígenes reales, ¿no? Recordemos la escalada del síntoma, ¿sí? Si nos vamos a los orígenes, el síntoma y la pauta conductual se resuelven por añadidura, ¿sí? Entonces, para ello nos sirve ir escalando poco a poco, ¿sí? Ya que escalaron todo eso, ya que establecieron técnicas para resolver el conflicto, pueden subir un siguiente escalón y ir hacia lo psicosocial con las redes de apoyo. ¿Ok? Un problema de celotipia, ¿cómo lo resolvemos? Pues quizá con algunas estrategias de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento o la terapia conductual nos regala una estrategia muy buena que es el modelado, ¿sí? ¿Cómo podrías ser una persona, tú con tu nombre, por ejemplo, Alberto, ¿no? ¿Cómo podría ser Alberto, ¿sí? Sin este problema? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que ser Alberto para entender que ya se está resolviendo este conflicto? Y aquí puede poner, pues aquí un discurso en la cual pues es seguro, es confiado, cuando aparece una manifestación del síntoma, respira profundamente o se entretiene y así resuelve el conflicto, ¿no? Y aquí aplicamos todas las estrategias base que pueda llegar a y una de ellas que podría suceder es la red de apoyo. Va y convive tal vez con su amigo, con su familia, le habla a alguien, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la red de apoyo, ¿no? Incluso podríamos plantear pues estos grupos muy famosos, ¿no? de neuróticos anónimos que al final de cuentas también puede llegar a resultar pues una red de apoyo, ¿sale? Y por último, pues escalamos hacia lo muy conductual, ¿sí? Y aquí establecemos o evaluamos actividades lúdicas, intereses y estrategias de escapatoria, ¿sí? Las estrategias de escape, pues son todas aquellas, pues, que nos permiten salirnos del conflicto, ¿sí? Es decir, todos nosotros aplicamos estrategias de escape. Son básicamente las estrategias de afrontamiento.
¿sí? Aparece esta persona que me causa desconfianza. ¿Qué es lo que hago inmediatamente? Pues bloqueo, me voy, me enojo, ¿no? Son estrategias de afrontamiento, ¿no? Hay múltiples y hay tan variadas como cantidad de seres humanos ahí en el mundo, ¿no? Entonces, es importante entenderlas, hay que entender las actividades lúdicas, los intereses de la pareja, ¿sale? Y también, por supuesto, pues todo esto que estamos hablando de los rituales de pareja, ¿no? ¿Ok? Entonces, se van dando cuenta, esta escalerita es una metodología para poder ir evaluando, a ver de qué forma, a ver qué necesito entender primero del conflicto del consultante. Cuéntame un poco de tu familia, cuéntame un poco de tu nacimiento, cuéntame un poco de la forma en que se desenvuelven actualmente, cuál es su dinámica actual, ¿sale? Cuéntame cómo se manifiesta tu problema, cuéntame quiénes son tus redes de apoyo, con quién cuentas para cuando se presente el conflicto y por último, cuéntame cuáles son las pautas que ustedes generan mutuamente para poder pasarla bien, ¿no? Y todo eso evaluamos y así fortalecemos. Y en cada uno de los rubros podemos aplicar una técnica o una estrategia en particular, ¿vale? Ahora, las hipótesis. Las hipótesis son fundamentales. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una supuesta explicación ante un conflicto. Cuando nosotros encontramos un conflicto en el consultante, establecemos una hipótesis, ¿sí? Cuando llegamos a si no escalamos, si de repente establecemos la comunicación en torno a la manifestación del problema, vamos a tener una hipótesis, ¿vale? Entonces, esa hipótesis tiene que ser confirmada o tiene que ser rechazada. Recordemos que toda clínica es investigación a final de cuentas. Entonces, bajo esa mirada, toda, todo problema que se presenta en el consultante debe ser planteada con una hipótesis de explicación. ¿Por qué sucede? ¿Sí? Y esa explicación del por qué sucede debe estar confirmada o rechazada. ¿Cómo confirmamos o rechazamos esa hipótesis? Con toda esta escalera. A partir de toda esta escalera nosotros podemos descartar la hipótesis y decimos, no, este problema de celotipia es nuestra primera hipótesis. Este problema de celotipia se debe a la no aparición del sentimiento de omnipotencia. ¿Sí? Evaluamos un poquito, regresamos la escalera y cuando evaluamos los antecedentes personales de la infancia, nos encontramos que su mamá siempre estuvo con él y que siempre le dio pecho y que siempre lo procuró, ¿no? Tuvo un pecho bueno, como dice Melanie Klein, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues justamente lo que debemos hacer en ese sentido es descartar la hipótesis, rechazarla por completo, porque no es la hipótesis adecuada. Entonces, el trabajo terapéutico no se debe centrar sobre el sentimiento de omnipotencia, ¿sí? Para eso entonces volvemos a establecer otra hipótesis, entendemos el conflicto y ahora evaluamos un poco los antecedentes familiares de la infancia. Y evaluando los antecedentes de la infancia, nos dimos cuenta que sufrió abandono, ¿sí? Que no fue procurado posterior, entre sus 5 y sus 8 años, no fue realmente procurado y sufrió abandono, ¿sí? O tuvo la pérdida de una persona significativa, de la mamá o del papá, ¿sí? Entonces, pues la hipótesis que aparece en este caso sería pues la que la persona lo va a abandonar, su pareja lo va a abandonar, ¿sí? El abandono es la pieza clave entonces de ese conflicto, de esta hipótesis que se está presentando. Entonces, la estamos confirmando y ahora nuestra estrategia de intervención debe estar basada justamente en la confirmación de esa hipótesis, ¿vale? Si nosotros trabajamos y aplicamos técnicas a lo loco, como lo llaman, y no estamos generando las hipótesis, estamos trabajando al aire, ¿sí? No estamos estableciendo una buena metodología y estamos gastando recurso del consultante, tanto tiempo, dinero y, por supuesto, recurso mental. Entonces, hay que ser más certeros, hay que establecer una buena hipótesis, confirmarla o rechazarla. Si la rechazamos, volvemos a evaluar toda esta escalera a ver cuál de todas estas hipótesis, perdón, cuál de todos estos escalones nos dan una hipótesis mucho más certera. Y una vez que la hemos establecido, que la hemos encontrado, tratamos de confirmarla. Y si la confirmamos, desarrollamos la estrategia de intervención basada en la confirmación de esa hipótesis. ¿Vale? Regresando un poco entonces. Cuando llega el consultante con un conflicto, lo primero que hacemos, con base en toda nuestra teoría y nuestra experiencia, es establecer una hipótesis, ¿no? Ahora, comenzamos a evaluar. Con esa hipótesis empezamos la escalera, ¿vale?
y de repente confirmamos la hipótesis. ¿Qué hacemos? Pues generamos una técnica de intervención, una estrategia de intervención y la aplicamos. ¿Vale? Si por su parte, al evaluar toda esta escalera, rechazamos la hipótesis inicial, habremos de buscar una hipótesis que explique mejor ese conflicto que el consultante tiene a través de ir subiendo cada uno de estos escalones. Una vez que encontremos la confirmación de la hipótesis más certera, ahora sí, aplicamos una técnica de intervención o una estrategia de intervención. ¿Vale? Y así llegamos a cómo desarrollamos una estrategia específicamente con hipnosis clínica. Primero, podemos utilizar metáforas, podemos utilizar narraciones, podemos utilizar imaginaciones guiadas, podemos trabajar con experiencias previas del consultante o incluso de nosotros mismos. Y terminamos justamente con todo esto en una adecuada estrategia de hipnosis clínica. En el material complementario habrá justamente estas, esta sesión de estrategias de trance, estrategia de trance hipnótico, en la cual se les mostrará paso por paso cómo desarrollar una estrategia de inicio a fin en torno a una hipnosis clínica. Sin embargo, esa metodología debería estar juntada transversalmente con esta otra metodología, como a partir de metáforas, narraciones, imaginaciones guiadas, trabajo en experiencias previas, desarrollamos toda una estrategia completa de hipnosis clínica lo suficientemente fuerte para trabajar con esta hipótesis que estamos desarrollando a través de todos estos escalones. Entonces, si se van dando cuenta, los escalones son la primera parte, ¿eh? Evaluamos, establecemos hipótesis. Puede que incluso en el primer acercamiento establezcamos una hipótesis, pero tendríamos que evaluarla a partir de este escalón. Ya evaluamos todo este escalón, ahora desarrollamos a partir de metáforas, narraciones, y por ejemplo el consultante trae ahí un bloqueo de sensibilización y no logra sentir lo que necesita desde el punto de vista de la pareja, ¿no? Entonces, al no sentir, ¿qué hacemos? A partir de una metáfora, potencializamos o activamos esa sensación, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que necesitas? Y el consultante puede decir, ah, ya sé, necesito que me apapachen. ¿Mm? Entonces, ahí activamos la necesidad, formamos la figura, si lo vemos desde el punto de vista gestáltico. Formamos la figura, pero eso apareció cuando justamente estamos evaluando todas estas hipótesis. ¿Vale? Entonces, si evaluamos todos los escalones y confirmamos hipótesis, a partir de una metáfora podemos potencializar ese trabajo terapéutico. Y bueno, puede ser metáfora, una narración, puede ser una imaginación guiada, puede ser un trabajo con experiencias previas, hasta terminar justamente pues, en una estrategia de hipnosis clínica suficientemente completa y que en este punto de vista que es transversal se combina con una longitudinal que es la metodología de estrategias de trance hipnótico, que es la sesión que va a venir en su material complementario. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir de todo esto que hemos estado analizando, es como desarrollamos una estrategia de trabajo de hipnoterapia en pareja. ¿Vale? Hemos analizado pues múltiples formas de conceptualizarlo, hemos analizado el trabajo con lenguaje, la autohipnosis negativa, esta estrategia de quién quiero ser, que nos da la perspectiva futuro, ¿sale? Entendimos la metodología de Carol Kershaw, pero también establecimos una metodología específica en torno al trabajo del instituto, que es esta pequeña escalera que nos va a dar la pauta para poder desarrollar hipótesis. Y cuando confirmemos esas hipótesis, con todo este trabajo, con todas estas pequeñas pautas de la estrategia, van a poder desarrollar una estrategia completa de hipnosis clínica. Metáforas, narraciones, imaginación guiada y trabajo con experiencias previas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues espero que esta sesión que ha sido intensa, pues les haya arrojado algunas luces en torno al trabajo de hipnosis clínica en parejas y pues de todos modos estará el material complementario para poder seguir profundizando en todo esto. ¿Vale? Hasta aquí voy a tener esta sesión y pues continuamos.